Imagina el dolor de 30 lanzas clavándose en tu carne y chocando contra tus costillas. Tus gritos se ahogan en medio de la selva. Pierdes la respiración. Ves que tienes la piel rota y nadie, absolutamente nadie, te escucha ni te puede ayudar. Una advertencia. Esta historia tiene escenas e imágenes que pueden herir la susceptibilidad de cierto público. Bienvenidos a Historias del Eclipse. Hoy voy a contarte un caso real, pero no es uno de esos casos que se hacen virales en YouTube o TikTok. Este es un crimen que ocurrió en lo más profundo de la selva amazónica del Ecuador y es protagonizado por una tribu no contactada, los Taromenane. Si te gustan las historias raras, oscuras y misteriosas, estás en el lugar correcto. Subimos 3 veces por semana. Si no quieres perderte ninguna, dale like a este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Así sabrás todo lo que ocurre debajo de la sombra. Esta historia sucedió hace pocos años. Es absolutamente real y está documentado. Y como dije, presentaré algunas imágenes que pueden ser perturbadoras. Así que agárrate porque esto es intenso. Iniciamos. Imagina una selva tan espesa que apenas puedes ver el cielo. Los árboles son gigantes, con ramas que se enredan como si quisieran atraparte. El aire es tan pesado, húmedo, y siempre hay el zumbido de insectos o el grito de algún mono que parece venir de cualquier parte. Esto es el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, un lugar donde la naturaleza manda. Los ríos corren como si fueran las venas de la tierra, llenos de peces, caimanes, estanques con pirañas, anacondas y quién sabe qué más. Es un lugar increíble, pero también puede ser extremadamente aterrador. Y si no sabes lo que haces, la selva te puede comer vivo. Aquí viven pueblos indígenas que han estado en estas tierras desde siempre. Uno de ellos son los Waorani, un grupo conocido por ser duros como el acero. Hace décadas, antes de los años 50, los llamaban Aucas, que significa salvajes en quichua. Y no era por nada. Si alguien se metía en su territorio sin permiso, lo recibían con lanzas afiladas, hechas de chonta, una madera tan dura que corta como un cuchillo. En los 50, unos misioneros estadounidenses llegaron en avionetas, tirando regalos como machetes y ropa. Querían ganarse su confianza. Poco a poco, convencieron a muchos Waorani de acercarse al mundo moderno. Algunos se mudaron a aldeas, aprendieron algo de español y hasta se volvieron cristianos. Pero no todos quisieron eso. Algunos Waorani dijeron no de ninguna manera y se fueron más adentro de la selva para seguir viviendo como siempre, cazando, recolectando frutas, moviéndose con las estaciones. Estos son los Tagaeri y los Taromenane, tribus que no quieren saber nada del mundo exterior. Los Tagaeri son poquitos, tal vez unas pocas docenas, y llevan el nombre de un líder legendario, Taga. Los Taromenane son un poco más, quizás entre 150 y 300, y son como primos lejanos de los Waorani. Hablan una versión parecida del idioma Wao, pero son súper reservados. Para ellos, los de afuera, los Kowode, son una amenaza y no están equivocados. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años, la selva ha estado bajo ataque, no por ejércitos, sino por algo más insidioso, la búsqueda de petróleo. Ecuador depende mucho del dinero que saca del crudo, y compañías como Repsol, que es de España, o Petroamazonas, que es del gobierno, han llegado con sus máquinas, taladros y carreteras. Han abierto caminos en la selva, derramando químicos y cortando árboles, como si no hubiera mañana. Esto ha puesto a los Taromenane
y a los Tagaeri en una situación límite. Sus ríos están sucios, sus animales están desapareciendo y el ruido de las máquinas no los deja en paz. En 1999, el gobierno dijo, ok, vamos a proteger a estas tribus. Crearon la zona intangible Tagaeri Taromenane, un pedazo gigante de selva donde se supone que nadie puede entrar a talar o perforar. Pero en la vida real, las cosas no son tan fáciles. Las empresas petroleras operan justo al lado, en sitios como el bloque 16 o el bloque 43. Sus carreteras y plataformas están cada vez más cerca. Organizaciones como Amazon Watch han dicho que esto es una bomba de tiempo y que la presión está haciendo que las tribus se defiendan a su manera, con violencia. Y es aquí donde empieza nuestra historia, con un crimen que nadie esperaba, pero que cambió todo. Vamos a hablar de las víctimas. Ompore Omewai y Buganei Kaiga. Ompore tenía 70 años, un señor mayor que había nacido mucho antes de que los misioneros llegaran con sus avionetas. Era un guaraní de pura cepa, criado con lanza en mano, cazando monos, jabalíes en la selva. Vivía en una choza sencilla cerca de Yarentaro, un pueblo pequeño en el bloque 16, donde opera la compañía Repsol. Aunque el mundo moderno estaba a su alrededor, Ompore seguía siendo un hombre de la selva. Cultivaba yuca y plátano, cazaba con su lanza, pescaba y sabía moverse por la jungla como si tuviera un mapa en la cabeza. Buganei, su esposa, tenía 64 años y era igual de fuerte. Había crecido en los tiempos duros, cuando los Waorani peleaban entre clanes o contra cualquiera que se metiera en su territorio. Juntos, Ompore y Buganei eran como un equipo imbatible, viviendo una vida simple, pero conectada con la selva. Pero había algo especial en Ompore. Él era como un puente entre los Waorani que se habían modernizado y las tribus no contactadas como los Taromenane. A veces Ompore dejaba comida o herramientas en el borde de la selva como ofrenda para los Taromenane. Era su manera de decir, miren, estamos aquí, somos familia, pero respetamos su espacio. Los Taromenane, aunque no querían contacto, a veces aceptaban esos regalos, pero también le pedían cosas a Ompore. En 2012, un año antes del crimen, Ompore grabó un video en una reunión en Yarentaro. Estaba sentado frente a una pantalla donde pasaban fotos de animales, parte de un proyecto de Repsol para criar fauna y, entre comillas, compensar por los árboles que cortaban. En el video, Ompore estaba emocionado, pero también nervioso. Contó que se había encontrado con unos guerreros Taromenane en la selva. Eran tipos altos, fuertes, con pelo largo y lanzas en la mano. Le dijeron algo que se le quedó grabado. Diles a los Kowode que paren las máquinas, que dejen de cortar árboles, que se larguen con sus pozos petroleros. Los Taromenane estaban furiosos. También le pidieron un rifle a cambio de una lanza, como si quisieran algo del mundo moderno para defenderse mejor. Ompore sonrió en el video, pero se notaba que estaba preocupado. Dijo, estos tipos no le tienen miedo a nada. Y tenían razón. Los Taromenane no son de los que se rinden fácil. Pero Ompore también sabía que estaba en una posición complicada. Él podía hablar con los petroleros o con gente del gobierno, pero ¿quién lo iba a escuchar? El presidente del Ecuador en aquel entonces, Rafael Correa, estaba metido de lleno en sacar petróleo. Hasta había propuesto una idea loca en 2007, llamada la Iniciativa Yasuní-Tete, para dejar el crudo bajo tierra si otros países ponían plata. Pero en 2013, cuando vio que no llegaba el dinero, dijo al diablo y abrió más pozos.
La selva estaba cada vez más invadida y los Taromenane estaban al límite. Era el 5 de marzo de 2013, un día cualquiera en la Amazonía. El calor pegaba duro, el aire estaba pegajoso y los pájaros y los monos hacían su escándalo de siempre. Ompore y Buganey salieron temprano de su choza. Iban a Yarentaro, a unos kilómetros, a visitar a unos parientes. Ompore llevaba sus botas de goma, un machete colgado en la cintura y un poco de carne de jabalí que había cazado. Buganey iba a su lado, caminando por un senderito que corría paralelo a la Vía Maxus, una carretera polvorienta que Repsol había construido para sus camiones y máquinas. Con ellos iba un tipo más joven, Nemongona, un pariente que se quedó un poco atrás, quizás porque se paró a hacer algo o porque iba más lento. Los tres caminaban tranquilos, sin imaginarse lo que venía. Pero la selva siempre está mirando. Los Taromenane, que son como fantasmas entre los árboles, los habían estado siguiendo. Para ellos, Ompore no era solo un guaraní más. Era alguien que hablaba con los Kobode, alguien que prometió ayudar a parar la invasión de las máquinas. Pero las máquinas seguían, los árboles caían y los ríos olían a petróleo. Los Taromenane estaban hartos. De repente todo explotó. Desde los arbustos, un grupo de guerreros taromenanes salió como si fueran sombras vivientes. Llevaban lanzas de chonta, largas y afiladas, diseñadas para matar. No hubo palabras, no hubo advertencia. Atacaron a Ompore y a Buganey con una furia que solo sale cuando sientes que te están quitando todo. Ompore, aunque viejo, sacó su machete y trató de pelear, pero no tenía chance contra varios guerreros. Las lanzas le atravesaron el cuerpo una tras otra. Buganey también luchó, gritando, pero no pudo hacer nada. En minutos, los dos estaban en el suelo, con lanzas clavadas como si fueran un mensaje. Nemongona, que estaba atrás, escuchó los gritos y salió corriendo, como alma que le lleva el diablo. Eso le salvó la vida. Los Taromenane se desvanecieron en la selva, dejando los cuerpos allí, en el sendero, como una advertencia para cualquiera que pasara. La selva se quedó callada, como si supiera lo que venía después. Si hasta aquí te ha gustado esta historia, que es real y está documentada, deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dale like a este video, compártelo para que todos sepan lo que sucedió. Y viene más. Unas horas después, Nemongona llegó a Yarentaro, pálido, con los ojos bien abiertos. Apenas podía hablar, pero contó lo que vio. Los Taromenane habían matado a Ompore y a Buganey. La noticia corrió como pólvora entre los guaraní. Un grupo salió corriendo al sendero y encontró los cuerpos, todavía con las lanzas clavadas. Eran lanzas Taromenane, inconfundibles por cómo las tallan. Alguien grabó un video con un celular, capturando el cuerpo de Buganey, que todavía respiraba apenas. Ese video después se mostró en una reunión en el pueblo, con un obispo presente, y una voz gritaba: Ompore ya les había dicho, pero nadie hizo caso. Hace 2 días dejaron una señal, un plátano doblado con una lanza clavada en el suelo. Esas señales no eran nuevas. Los Taromenane a veces dejaban cosas como plátanos partidos o lanzas en el suelo para decir: aléjense o se van a arrepentir. Pero nadie les hizo caso. El fiscal de Orellana, una provincia cercana, llegó al lugar y confirmó que los atacantes eran Taromenane, basándose en las lanzas y en lo que contó Nemongona. Pero la gran pregunta era: ¿por qué? La respuesta no era tan complicada. Los Taromenane estaban furiosos por las máquinas, los pozos petroleros, los ríos sucios.
Ompore les había prometido hablar con los Kowode, pero nada cambió. Para ellos era una traición. En el pueblo la gente estaba en shock, pero también había mucha rabia. Los Waorani no son de los que se quedan quietos cuando alguien los ataca. Son guerreros, y aunque ahora tenían casas y algunos hasta celulares, la sangre les hervía. Líderes como Kawatipe y Epi, un Waorani respetado, empezaron a hablar de vengarse. Decían cosas como: si los Taromenane creen que pueden matarnos, van a ver de qué estamos hechos. El ambiente estaba pesado y todos sabían que esto no iba a terminar bien. Y pues, no terminó bien. A finales de marzo de 2013, unas semanas después del ataque, un grupo de Waoranis decidió que ya era suficiente. Eran entre 12 y 18 hombres armados, no solo con lanzas, sino con escopetas y rifles, cosas que los Taromenane no tenían. Estos tipos no iban a cazar monos, iban a cazar Taromenanes. Durante una semana se metieron en lo más profundo de la selva, siguiendo rastros como cazadores expertos. Un día encontraron a lo lejos una choza grande, una de esas casas comunales donde los Taromenane vivían en grupo. Sigilosamente planificaron una venganza que luego se transformó en una masacre. Atacaron sin avisar, disparando, apuñalando. Mataron a entre 20 y 30 Taromenanes, la mayoría mujeres y niños, porque los hombres estaban cazando o estaban en otro lado. Fue un golpe brutal para una tribu tan pequeña, donde cada persona cuenta. En el caos, los Waorani se llevaron a 2 niñas Taromenane, una de 3 años y otra de 6, como si fueran trofeos del ataque. Cuando la noticia llegó al gobierno, se armó un lío. Mandaron soldados en helicópteros a la selva, algo que no se ve todos los días. Arrestaron a 6 Waorani y los acusaron de genocidio. Las niñas fueron rescatadas, una acabó en el hospital, muy débil, y la otra quedó en custodia de las autoridades. Pero el daño ya estaba hecho. La masacre no solo mató mucha gente, sino que puso en peligro a los Taromenane como pueblo. Con tan pocos miembros, perder 20 o 30 personas es como perder una ciudad entera para ellos. El asesinato de Ompore y Buganei no fue el último. En 2016 pasó algo parecido. El 25 de enero los Taromenane atacaron de nuevo, esta vez en el río Kononako Chico. Las víctimas fueron Kaiga Linkaye Baiwa, un Waorani, y su esposa Luciana Tueñeme. A él lo mataron clavándole 30 lanzas, un ataque brutal que mostró la furia de los Taromenane. Luciana quedó herida, pero sobrevivió. Un niño pequeño que iba con ellos también se salvó de milagro. Una vez más, la gente dijo que fue por venganza, probablemente por la masacre de 2013 o por la presión constante de las petroleras. Estos ataques pusieron al gobierno en una posición complicada. Por un lado, querían proteger a las tribus no contactadas. Por otro, necesitaban el dinero del petróleo. En 2013, cuando mataron a Ompore y a Buganei, el presidente Correa ya había tirado la toalla con la iniciativa Yasuni Tete y estaba abriendo más pozos. Eso solo echaba leña al fuego. Instituciones como la Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana decían que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger la zona intangible. Todo este desastre llegó a un punto crítico en los años siguientes. En 2022 y 2025, el caso de los Tagaeri y Taromenane llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abogados y activistas dijeron que Ecuador no estaba cumpliendo con su deber de proteger a esas tribus. En marzo de 2025, la Corte dio un fallo histórico. Dijo que el gobierno había violado los derechos de los Tagaeri y de los Taromenane a la vida, al territorio y a su cultura.
Ordenaron entonces que Ecuador tomara medidas serias como reforzar la zona intangible y reducir la actividad petrolera cerca de las tribus. Pero en la selva, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Los taromenanes siguen ahí, escondidos, vigilando. Las petroleras siguen perforando, aunque ahora con poco más de cuidado. Los guaraní están atrapados entre dos mundos, el de sus ancestros y el de un país que quiere modernizarse a toda costa. Y mientras tanto, la selva guarda sus secretos, lista para castigar a quien rompa sus reglas. Esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre lo que pasa cuando el mundo moderno choca con uno que se niega a cambiar. Ompore y Buganey murieron porque estaban en medio de una guerra que no pidieron, la de la selva contra el petróleo. Los taromenane mataron porque sentían que no tenían otra opción, y los guaraní se vengaron porque así es su cultura, porque la sangre llama a la sangre. Pero al final, ¿quién es el verdadero culpable? ¿Las tribus que defienden lo suyo? ¿Las petroleras que no paran? ¿O un gobierno que promete proteger, pero que no cumple? Hoy en 2025, la Amazonía sigue siendo un lugar de contrastes. Hay comunidades guaraní con celulares y paneles solares, pero también hay taromenane que cazan con lanzas y no saben qué es el internet. La selva es un recordatorio de que, por más que queramos controlarla, ella siempre tiene la última palabra. Si esta historia te dio escalofríos o te hizo pensar, déjame un comentario y comparte. No olvides suscribirte al canal, eso nos ayuda mucho y desde ya quedo agradecido. Nos vemos en la próxima con otra historia del eclipse.